Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz no eran comunistas. La meta de ambos era convertir a Guatemala en una nación capitalista. Arévalo sentó las primeras bases como el Código de Trabajo, que estableció la jornada de 8 horas, vacaciones y el derecho a formar sindicatos. Promovió campañas de alfabetización y estableció la educación gratuita y laica, tanto urbana como rural. Para establecer una educación laica y moderna en Guatemala, Arévalo contó con el asesoramiento del profesor estadounidense William J. Griffith, quien fue designado por el programa cooperativo educacional pactado entre Guatemala y Estados Unidos, donde se creó el Cuerpo de Educadores Norteamericanos en el país para fomentar el intercambio de ideas y métodos de enseñanza modernos que permitieran mejorar el precario sistema educativo en Guatemala. El decreto 900 de Arbenz expropió las tierras no menores a 90 hectáreas, que no estaban siendo cultivadas por la élite, y darlas a campesinos sin tierras. Impulsó el trabajo salarial en el campo, trató de fomentar la industria local para sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno. Muchos dirán, pero eso es cosa del comunismo. Pero los historiadores y economistas que me están viendo saben bien que la reforma agraria permite el surgimiento del capitalismo. Para comprender mejor esta temática, debemos entender qué es una reforma agraria, cuáles fueron sus orígenes y sus características. La reforma agraria más antigua sucedió en Inglaterra en el siglo XVIII. Los enclosures consistían en cercar las tierras comunales y las tierras ociosas de la nobleza para privatizarlas y darlas a campesinos particulares. Los campesinos restantes se vieron forzados a migrar a las ciudades y trabajar en las industrias, en pésimas condiciones laborales y jornadas de trabajo extenuantes. Los movimientos sindicales socialistas de finales del siglo XIX lucharon para mejorar las condiciones de vida de los obreros y reducir el trabajo a 8 horas. Tras sangrientas luchas, los gobiernos aceptaron cumplir sus demandas y crearon los seguros sociales para frenar el avance del socialismo por el mundo. Tanto Estados Unidos, México, El Salvador y las dictaduras militares de Corea del Sur y Taiwán crearon reformas agrarias para impulsar su desarrollo capitalista. La reforma liberal de Justo Rufino Barrios solo reforzó sistemas coloniales caducos, como el peonaje por deudas y el trabajo estacional. Los campesinos no podían trabajar libremente, porque los jefes políticos los juntaban y los obligaban a trabajar en las fincas de café en ciertas temporadas del año. Con la reforma liberal, se expropiaron las tierras comunales y de la Iglesia Católica, pero no fueron dadas a campesinos pobres, sino a terratenientes adinerados, entre ellos alemanes. La oligarquía liberal no fomentó la industria local y buscaba enriquecerse solo exportando materias primas como el café. Historiadores guatemaltecos como Julio Cambranes y Sergio Tischler coinciden en que la única actividad capitalista era cuando se exportaba el café a Europa. Pero en el interior, Guatemala era un país semifeudal, con métodos obsoletos de producción y mercantilista, porque había una intervención del Estado en la economía. Es momento de conocer las características del decreto 900. El 72% de la tierra en el país está acaparada por la oligarquía. El 76% de la población solo tenía acceso al 9% de las tierras. El decreto 900 nacionalizó las tierras ociosas y las entregó en usufructo vitalicio a los campesinos, garantizándoles el derecho de herencia. Se abolió el trabajo servil y los terratenientes expropiados fueron indemnizados con los bonos de reforma agraria, pagándoles según el valor registrado de la tierra. Sin embargo, los terratenientes mentían sobre el valor de sus tierras para no pagar más impuestos. Por ejemplo, si una propiedad valía 1.000.000 de quetzales, ellos la registraban en 500.000, y cuando se les indemnizaba, solo recibían 500.000 quetzales como compensación. Arbenz contó con el apoyo del Banco Mundial, quienes le recomendaron construir una red de carreteras para conectar la capital con los puertos, habilitar el puerto Santo Tomás de Castilla para restar el monopolio de la UFCO y construir una hidroeléctrica, que sería la Jurún Marinalá. El historiador Piero Gleigese señala que Arbenz se basó en las reformas agrarias que Estados Unidos impulsó en Taiwán y Japón tras la posguerra, así como los bonos de reforma agraria que se impulsaron en dichos países. En Guatemala se crearon comités agrarios para supervisar la expropiación, siendo el comité agrario local quien recibía la solicitud de los campesinos y juzgaba su validez. Luego le informaba al comité agrario departamental
quienes supervisaban a los CAL y luego le notificaba al Departamento Agrario Nacional, quienes analizaban las solicitudes y se las entregaban al presidente, quien tenía la última palabra. Arbenz quería que la reforma agraria no solo viniera desde la política, sino que participaran los campesinos y los obreros en ella. Sin embargo, el decreto 900 afectó a los intereses de la oligarquía guatemalteca, quienes mantenían un pensamiento de finca y querían preservar el status quo, basado en la etnia, y seguir dependiendo de los monocultivos. La UFCO se malió porque le quitaron sus 70.000 hectáreas de tierra no cultivadas en Bananera y Zabal. Todo esto llevó a la contrarrevolución de 1954. El historiador Jorge Rovira Mas señala que la contrarrevolución frenó la democracia y el capitalismo en Guatemala por las dictaduras militares. Jorge agrega que en 1961 John F. Kennedy promovió la Alianza para el Progreso, que se trató de un proyecto de reforma agraria para aplicarlo en América Latina, para evitar que los países repitieran el ejemplo cubano, y los gringos no querían perder sus privilegios comerciales y su hegemonía en América Latina. Pero las oligarquías centroamericanas se opusieron a la reforma. Guatemala se haya fortalecido económicamente gracias al decreto 900 de Arbenz, quien buscó romper la dependencia económica del país con Estados Unidos, pero los gringos no querían perder a su gallina de los huevos de oro. Guatemala se convirtió en el conejillo de Indias de la operación PB Success, para derrocar un gobierno sin intervenir de forma directa, sino por sabotaje. Antonio García plantea que la revolución del 44 fracasó porque no fue una lucha violenta de campesinos y obreros, quienes hubieran debilitado el poder de los hacendados para permitir que los burgueses tomasen el poder político, como sí pasó en México tras su Revolución Mexicana de 1910 a 1920. La Revolución del 44 fue pacífica. A pesar de los movimientos estudiantiles y de la clase media, la oligarquía fue quien dejó de apoyar a Jorge Ubico porque reemplazó a los funcionarios públicos por militares de confianza. Y el gobierno de Estados Unidos tampoco evitó la caída del dictador, porque ya no lo veían capacitado para sus intereses. El antropólogo guatemalteco Mario Celada sostiene que, si no hubiera ocurrido la contrarrevolución y de no haberse derogado el decreto 900, Guatemala estaría gozando en la actualidad de un desarrollo capitalista e industrial parecido al de México.